Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al grupo de alabanza que nos guía para poder alabar al Señor. Qué bonito que es poder venir a la casa del Señor y poder adorar al Señor. En la cena del Señor hablábamos acerca de la multitud que estaba mirando. Y esa multitud que se volvía luego a su casa, ¿cómo se volvía? Golpeándose el pecho, ¿no? Y en el golpearse el pecho decían, por mi culpa, ¿no? Compungidos, arrepentidos, pero nada más. Era un dolor por lo que habían hecho, pero no era un arrepentimiento para salvación. Necesitaban que alguien les hablara de Jesús. Necesitaban que alguien les explique que Jesús había muerto en la cruz por sus pecados y que necesitaban no solo arrepentirse, sino recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y esto es algo que nos enseña la palabra. Y esto es algo que debemos aprender todos porque es la prioridad de la iglesia de Cristo. Nosotros somos iglesia. Y como iglesia de Cristo tenemos por lo menos 3 importantes prioridades que quiero destacar hoy. Habíamos hablado de la gran comisión. Quiero hablar del gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús cuando resucita y aparece a muchos hermanos, se aparece también a los discípulos. Y en el Evangelio de Marcos me llama la atención que les reprende a los discípulos por su incredulidad. Y después de reprenderle por la incredulidad de ellos, les da una gran comisión. Le da una gran comisión. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Esa gran comisión que fue dada a los discípulos en ese momento. Y es la gran comisión que hoy nos es dada a nosotros, que somos sus discípulos también. Y mire, la base de esta comisión es la siguiente. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice Jesús, como tengo el poder que Dios me ha dado, yo les envío. Vayan, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y este es el mandamiento, la comisión que Dios nos ha dado a sus discípulos. Aquellos que hemos caído rendidos a los pies de Cristo y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero como nuestro Señor. Y somos parte de la iglesia de Cristo. Y el propósito de la iglesia de Cristo, la prioridad número 1 de la iglesia de Cristo, es que Cristo sea glorificado. Es que Dios
sea glorificado. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 9. Romanos capítulo 15, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Está hablando acá a los discípulos que eran judíos y le está diciendo a ellos que eran judíos que Cristo, siervo de la circuncisión, porque había sido circuncidado como judío y como judío estaba cumpliendo la ley de Dios. Y dice, esto lo hizo ¿para qué? Para mostrarle a ustedes la verdad de Dios. ¿Y para qué más? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y la promesa hecha al Padre es que venía el Mesías, el Salvador. Y Jesús es el Mesías, el Salvador. Y dice en el versículo 9, y para que los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Yo no soy judío, soy gentil. Y todos los que no somos judíos somos gentiles. Y dice la palabra que para nosotros los gentiles, y para que nosotros los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, con el pueblo judío, y alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. La prioridad de la iglesia es confesar a Cristo entre los gentiles. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Es decir, que la prioridad nuestra, la prioridad de usted, hermano, que es un discípulo de Cristo, es que su vecino glorifique a Dios. Es que su amigo que no conoce a Cristo glorifique a Dios. Porque esa es la prioridad de la iglesia. Esa es la prioridad del discípulo. Confesar a Cristo entre los gentiles para que ellos canten, alaben a Dios, para que se alegren, para que alaben al Señor todos los gentiles. La primera prioridad de la iglesia es glorificar a Dios. Y no podemos estar aquí en la cena del Señor, en la reunión de la iglesia, alabando a Dios cada domingo, cuando no amamos a los que nos rodean, cuando no cumplimos este mandamiento del Señor que es ir y predicar el Evangelio. Glorificamos a Dios cuando aquellos que están lejos de Cristo vienen a la iglesia a glorificar a Dios. Allí cumplimos con este mandamiento. Es necesario que podamos entender que en estos últimos tiempos a nosotros nos toca el hecho de ir y compartir el Evangelio. Para que aquellos que no conocen a Dios, que no glorifican a Dios con su vida, que al contrario están destruyendo la vida, la creación de Dios, vengan a la iglesia, sean redimidos, conozcan a Cristo y glorifiquen a Dios. ¿Cómo glorificarán a Dios si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros en CPI, que es un curso de capacitación pastoral, siempre tomamos examen. Y el primer examen que tomamos, abajo hay un renglón para escribir a cuántas personas evangelizó desde el último CPI hasta este que está tomando ahora. Y hay hermanos que ponen 5, 10, 100, 200. Y hay hermanos que ponen 0. Yo primero alabo
la honestidad. Segundo, les llamo la atención. ¿Cómo puede ser que no prediques? ¿Cuál es el problema? Quizás tienes miedo, quizás no sabes cómo hacerlo, quizás no tuviste ese primer paso para salir a hacerlo. Y a veces me pregunto cuando vengo a la iglesia, desde el último domingo hasta este domingo, ¿a cuántas personas entregué un folleto? ¿A cuántas personas le hablé de Cristo? ¿A cuántas personas invité para que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿A cuántos de los gentiles y judíos que están afuera y no glorifican a Dios los estoy trayendo para que glorifiquen a Dios? Es el primer propósito, la primera prioridad de la iglesia, que glorifiquen a Dios. No solo a la iglesia, sino también a aquellos que no conocen a Jesús. La segunda prioridad de la iglesia es que se predique el evangelio a todos los perdidos. Que se predique el evangelio a todos los perdidos. Por eso Jesús le dijo, id y hacer discípulos. Nadie puede ser un discípulo si antes no escuchó el evangelio. Estamos en el libro de Romanos. Quiero que vayamos un capítulo, 2 capítulos más adelante, capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra del apóstol Pablo, y de esta manera me esforcé. De esta manera me esforcé. ¿A qué? A predicar el evangelio, no donde antes ya había sido predicado Cristo. Dice, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo hubiera ya sido anunciado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Dice Pablo, de esta manera me esforcé. Me esforcé. Pablo se esforzó. Y cuando leemos la vida de Pablo y cuando vamos a Hechos de los Apóstoles y empezamos a ver su recorrido, vamos a ver que él se esforzó. Estuvo en la cárcel, predicaba el evangelio. Caminaba, pero trechos y trechos para llevar el evangelio de pueblo a pueblo. Aún más, trabajaba para no ser carga, pero predicaba el evangelio. Fue golpeado, maltratado, pero él se esforzaba en predicar el evangelio. ¿Cuál es tu esfuerzo por predicar el evangelio? ¿Cuál es tu esfuerzo por predicar el evangelio? Pablo se esforzó y predicó el evangelio. Y él puso un nuevo fundamento donde no había. Es decir, él iba a predicar donde no había testimonio de Cristo. Y usted sabe que nosotros tenemos un predio allí en Ituzaingó, donde estamos orando para que se levante allí un nuevo testimonio. Y usted sabe que como iglesia, cada uno de nosotros es llamado a esforzarse para que en ese lugar se levante un nuevo testimonio. Es que sin esfuerzo no es posible. Sin sacrificio no es posible. Y dice el versículo 21 que acabamos de leer, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo,
verán. Y esta es una promesa. Y Pablo iba con ese propósito. Voy a predicar el Evangelio, porque ahí a los que nunca les fue anunciado, ellos verán. Y dice, los que nunca han oído de él, entenderán. Es una promesa con la que vamos a predicar el Evangelio. Por eso Pablo se esforzó, iba a poner un nuevo fundamento y confiado en la palabra de Dios. Es necesario comprender que toda la iglesia tiene obligatoriamente una misión universal, no solamente local, sino universal. Y esto no es un asunto optativo, y lo debemos entender, no es que si yo quiero o no quiero. No depende tampoco de los líderes, ni tampoco de los planes de la iglesia, ni de mi libre albedrío. Es una orden de Dios, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A los que estamos sentados acá. A los discípulos, a los que somos discípulos. Por lo tanto, debemos abrir nuestra mente a una misión universal. Pero, ¿cómo podemos amar al africano, al ucraniano, al argeliano, al árabe, si no amamos al vecino? Si no le predicamos el Evangelio al amigo, al familiar que no conoce de Cristo. Porque ahí comienza la misión. Allí comienza la visión. Usted sabe que muchas veces esquivamos el bulto diciendo, los líderes no tienen visión. Mi iglesia no está comprometida con la misión. Pero no es así. Porque depende de cada uno de nosotros. Porque como discípulos, Pablo nunca dijo, es que mi iglesia no tiene visión. Él fue llamado, obedeció, salió y llevó el Evangelio por todo el continente conocido en aquel entonces. Más todavía, se le cruzó en la cabeza predicar al César. Y a veces nuestra mente no está en que voy a predicar al presidente, al gobernador, al intendente. Que mi cabeza no está que tengo que predicar el Evangelio a todo el que se me cruza por delante. Porque esa es la prioridad de la iglesia. Que glorifiquen a Dios, que predique el Evangelio. Una iglesia sin visión mundial hace traición a su propia finalidad misionera. Me encantó ver que en el WhatsApp que pusimos, donde están todos los ministerios, yo no puse obra misionera. Pero Eugenio, que está en España y por quien oramos, él puso obra misionera. Eugenio y Esther. Y están en España. Y yo no sé si usted ora por él. Pero cuando ya estamos orando por él, estamos siendo parte de esa obra allá. Y cuando decimos le vamos a mandar dinero, que es para las golosinas, porque al cambio del peso al euro es para un caramelo, pero lo hacemos con sacrificio, con amor, con gozo, y lo recibe. Serán 2 pesos, pero lo recibe. Y yo creo que más que la plata es el amor de una iglesia que está orando y ofrendando. Lo hacemos lo mismo con César Ramos, lo hacemos lo mismo con Roberto, porque son misioneros, son hermanos que han salido y somos nosotros parte de esa obra misionera. Pero la pregunta es, ¿estoy orando? ¿Estoy ofrendando para ellos? Y estoy pensando que yo soy parte también de la obra misionera y debo cumplir mi misión en evangelizar al que está aquí cerca, al lado. Saber que el verdadero sentido del Evangelio no reconoce fronteras. No reconoce fronteras. Y en tercer lugar, la prioridad de la iglesia es
que se disipule a los cristianos, que se disipule a los hermanos. Aquellos que conocen a Cristo debemos enseñarle la palabra de Dios, ayudarles a crecer espiritualmente hasta que ellos alcancen madurez en Cristo. Pero no la madurez de venir y sentarse en la iglesia todos los domingos, sino la madurez de predicar el evangelio a otras criaturas. De aprender a ser un discípulo que trae discípulos a los pies de Cristo para que glorifiquen al Señor. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Nosotros anunciamos a Cristo, dice Pablo. Nosotros predicamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando, según la fuerza de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y ese poder y esa potestad de Cristo está a nuestro alcance para ir y predicar el evangelio. No hay excusa. Y Pablo dice, por eso lucho, por eso me esfuerzo. Que disipulen a los cristianos. Todos los creyentes debemos tomar parte en la tarea de evangelizar. Y ahora decimos, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo evangelizar? Porque quiero cumplir. Yo creo que todos los que estamos acá queremos cumplir, ¿o no? Queremos discipular, queremos evangelizar, pero a veces no sabemos cómo. Y nos quedamos porque por ahí tenemos medio que no sabemos qué hacer. Mire, Hechos 1:8. ¿Sabe de memoria ese texto? Dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el Señor? Que aquellos que están dispuestos a testificar, a hablar de Cristo, van a recibir poder para hacerlo. O sea que Dios no nos manda así a las buenas, sino que Él nos da poder para hacerlo. Él pone palabras en nuestra boca. Hermano, quiero que disfrute del obrar del Señor en su vida. ¿Sabe cuántas veces me he sentido agradecido a Dios porque viene alguien y me dice, ¿sabe, pastor? Usted me dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cuándo salió eso de mi boca? Y realmente uno no habla, es Cristo quien habla, porque Cristo sabe la necesidad de la gente. Y no voy a hablar a la gente dependiendo de mi sabiduría, de mi entendimiento, de mi conocimiento. Voy a ir porque recibí poder del Señor. Voy a ir porque estoy confiando en la promesa de Dios, que Él dijo que iba a poner palabra en mi boca para hablar. Porque Él dijo que el Espíritu Santo iba a hacer la obra en los otros. Recibiréis poder para ser testigo. Lo primero que debo hacer, si quiero cumplir con estas tres prioridades de la iglesia, es vivir como testigo. Vivir como un testigo, como alguien que testifica de Cristo, de su vida con Cristo. Predica a Jesucristo en todo momento y cuando puedas habla, decía San Agustín. Predica a Cristo en todo momento, pero cuando puedas habla. Es que nuestra vida testifica. Nuestras reacciones testifican. Porque la gente pregunta, pero este muchacho, ¿qué pasa? ¿Por qué se comporta así? Usted sabe que los cristianos hemos perdido ese magnetismo que atrae a la gente a Cristo. Y los hemos perdido porque
nuestra relación con el Señor se ha debilitado también. Entonces, ser testigo es poder tener y recobrar ese magnetismo que atrae a las personas a Cristo. Yo recuerdo palabras de gente que entraba a la casa y me decía, yo entro acá y siento la paz. No eran creyentes, no sabían ni lo que decían, pero entraban y sentían algo diferente. En la relación matrimonial, en la relación con los hijos. ¿Cuánta gente llega a tu casa y sale diciendo, aquí hay algo diferente? Porque Cristo reina en el corazón de cada uno de ellos. Porque están testificando de la obra de Cristo con sus vidas rendidas a los pies de Cristo. ¿Cuántos testimonios podemos hablar acá de madres que se pasaron la vida orando en el cuarto oscuro para que su hijo rockero sea salvado de la muerte y pueda llegar al conocimiento de Cristo? Es que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Es que cuando nosotros nos humillamos y nos arrodillamos a los pies de Cristo, Él tiene poder para salvar. Y lo va a hacer en la medida que nosotros empecemos a ser testigos, acciones de amor. Acciones de amor. Servicio sin palabras. Es primero llevar a las personas a Cristo. Es comprometernos a estar orando día a día por ellos. Yo quiero que papá se convierta. Yo quiero que mamá sea de Cristo. Yo quiero que mis hijos sean de Cristo. Pues dobla tus rodillas cada día y clama al Señor y ponlo en la presencia del Señor. Y vas a ver cómo un día lo vas a ver en las cosas del Señor. Pero es necesario ser testigo. Y para ser testigo uno tiene que presenciar un hecho. No podemos hablar del amor de Cristo si no siento su amor. No puedo hablar del arrepentimiento y el perdón de Dios cuando yo no experimento el perdón de Dios. No puedo hablar de la comunión de Dios o la comunión con Dios cuando no tengo comunión con Dios. Ser testigo es testificar de lo que vivo. Y hoy la iglesia cristiana no testifica porque le falta vivir como testigo. La segunda cosa de saber cómo predicar el evangelio y hacer discípulos es vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa. Mire 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El propósito de la iglesia es que ellos glorifiquen a Dios. ¿Y cómo glorificarán a Dios? Viendo cristianos que viven vidas piadosas. O sea que evangelizar el evangelio, predicar el evangelio de Cristo, es vivir vidas piadosas. Y lo debemos entender porque no son las palabras lo que cambia el mundo. Es nuestra vida piadosa. Por eso debemos abstenernos de los deseos de la carne. Por eso debemos luchar con armas espirituales. No con la palabra. Es que yo no quiero ganar una discusión teológica con aquel que no conoce de Cristo. Yo quiero que él conozca a Cristo. No me importa perder una discusión.
Me importa ganar a alguien para Cristo. Mis acciones, mi vida harán que lleguen al Señor. Abstenerse de deseos carnales. Con conversaciones honestas. Palabras puras, sin doblez. Palabras santas, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Aunque nos aborrecen, pero que glorifiquen a Dios. Con buenas obras, estimando a los gentiles. Y por último, con una vida de oración. Con una vida de oración. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Pablo dice, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando el tiempo. Dice Pablo, orad por nosotros, para que podamos predicar el Evangelio. Y si hoy les tengo que pedir algo es, oren por mí. Oren por mí para que pueda predicar el Evangelio. Y oren por cada uno de sus hermanos para que puertas se abran para predicar el Evangelio. Para que Dios ponga palabras y prediquen como conviene, para que hablen como conviene. Yo siempre comento, ya se nos va el tiempo, no quiero ilustrar mucho, de esa mujer que quería separarse. Y va al abogado y le dice, mire, quiero separarme del marido, pero quiero hacerle el daño más grande posible. Entonces el abogado le dice, bueno, le vamos a quitar los bienes, esto, lo otro. No, yo quiero que sufra. Entonces el abogado no sabía qué decirle, le dice, vaya a su casa, pórtese bien, haga todo lo que él quiere. Y cuando él esté locamente enamorado, venga y le hacemos carta de divorcio, a ver cómo va a sufrir. Obediente la mujer. Hizo todo así. El marido estaba chocho. Y pasó un año, pasó 2, pasó 3, y la mujer nunca vino a pedir divorcio. Hasta que el abogado lo encontró en el camino y le dijo, ¿y cuándo hacemos el divorcio? No, si yo tengo el marido más hermoso del mundo. ¿Se da cuenta? La cuestión es nuestra vida. La cuestión es cómo vivo. Lo que hago hace que la gente venga a Cristo. Sus palabras, su manera de comportarse, la manera de usar sabiamente el tiempo, que tenga palabras con gracia, que sepa cómo conviene responder a cada uno. Es lo que dice la palabra. Cuando usted lea Colosenses capítulo 4, acuérdese de orar por sus pastores, por sus líderes, y ore diciéndole, Señor, que tú le ayudes para que las puertas se abran y prediquen el Evangelio, para que den a conocer a Cristo como es debido, para que anden sabiamente redimiendo su tiempo, para que tengan palabras de gracia, para que sepan cómo responder a cada uno. Versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses dice, sean vuestras palabras siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Usted sabe, hermano, que debemos pedirle a Dios sabiduría para saber responder a cada hermano, a cada persona que no conoce a Cristo. 3 prioridades de la iglesia: que Dios sea glorificado, que predique el Evangelio y que discipule. ¿Cómo lo puedo hacer? Siendo testigo, viviendo piadosamente y viviendo en oración. Amén.
Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos sacudes, nos despiertas, nos llamas a predicar la palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a vivir como testigos, a vivir piadosamente y a vivir en oración, para que podamos glorificar a Dios por cada alma que se acerca a ti, Señor. Para que tengamos palabras de poder al predicar el Evangelio. Para que podamos hablar de nuestra relación con Cristo que edifica a aquellos hermanos que tienen que ser discipulados, que necesitan madurar para llegar a ser ese hombre pleno, perfecto, maduro y presentar a Cristo así a cada uno de mis hermanos. Padre, en esta mañana te damos las gracias, te glorificamos, pedimos tu bendición por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, por cada hermano que está escuchando tu palabra también a través de Zoom, y aquellos que escucharán tu palabra a través de YouTube. Te pedimos tu bendición por cada persona que escuche tu palabra. Bendícelos, Señor, y transfórmalos en tus discípulos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.